nuestra profundidad de arrepentimiento determina la profundidad de nuestro cambio. ¿Esta frase será cierta? ¿Será así, tal cual lo dice aquí? Y es que el arrepentimiento se hace por amor o se hace por temor. ¿Cuál será el verdadero arrepentimiento? ¿Cuál será ese arrepentimiento que vale para Dios? Pues esta frase que hemos dicho al principio tiene mucho que ver, porque ya veremos cuál es la verdadera naturaleza del arrepentimiento, tal cual he titulado esta matutina de hoy. Porque cuando nos arrepentimos de verdad, mostramos ese cambio, pero de verdad. Por eso nos habla aquí de una profundidad. Va más allá de un arrepentimiento meramente así, por encima o por apariencia. Es un arrepentimiento profundo y es lo que estaremos viendo el día de hoy en nuestra matutina. Así que sean bienvenidos. ¿Alguna vez hemos contado la cantidad de veces que nos hemos arrepentido? Voy a formular mejor la pregunta. ¿Alguna vez hemos contado las veces que nos hemos arrepentido, pero verdaderamente? No lo sé, ustedes, pero nosotros, bueno, al menos yo no me lo he planteado así. En esta mañana veremos acerca de la verdadera naturaleza del arrepentimiento y veremos que citas realmente impresionantes y tan profundas, lo que nos llega a decir acerca del arrepentimiento, que a lo mejor algunos ya las han leído, algunos ya saben este tema, cuál es la verdadera naturaleza del arrepentimiento, pero no está de más repetirlo, y para aquellas personas que realmente no se lo han planteado así, aquí traemos al espíritu de profecía nuevamente con citas maravillosas que nos dejarán muy claro cuál es su verdadera naturaleza. Así que comenzaremos con nuestro versículo para el día de hoy, que ya nos va dando vislumbres acerca de lo que Dios realmente quiere de nosotros. Nos dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borradas vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esto está en Hechos 3, del 19 al 20. Aquí ya nos habla el Señor, ya nos va diciendo primero arrepentirse, claro está, para poder ser parte y ser hijos de Dios. Nosotros primero lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Y luego del arrepentimiento, como consecuencia, viene el convertimiento. O sea, si nosotros nos arrepentimos, pero no hay una conversión de nuestra parte, ese arrepentimiento no vale absolutamente nada. Y hay que arrepentirse y hay que convertirse, dice, para que nuestros pecados puedan ser borrados. La única manera como el Señor puede tachar ese pecado es que nosotros nos hayamos arrepentido, pero veremos qué tipo de arrepentimiento, ¿no? Porque arrepentimiento, podemos arrepentirnos muchas veces, pero ¿cuántas veces lo hacemos de verdad? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Y nos adiciona aquí para que venga la presencia del Señor en tiempos de refrigerio, para que el Espíritu Santo nos pueda colmar completamente. Nos empieza a decir aquí el espíritu de profecía, nos dice: hay muchos que no entienden la verdadera naturaleza del arrepentimiento. Y eso es muy cierto. Hay demasiadas personas que realmente no saben cómo arrepentirse, o no tienen el conocimiento, o no lo quieren hacer de verdad. Bueno, hay diferentes, cada quien sabe su situación, ¿no? Pero que hay muchos que no entienden realmente lo que es arrepentirse. Dice,
gran número de personas se entristecen por haber pecado. Incluso se reforman exteriormente porque temen que su mala vida les acarree sufrimiento. Aquí ya empezamos a ver un poco la vislumbre de lo que es el arrepentimiento no verdadero. Hay muchas personas, dice, que se entristecen, sí, por haber pecado. Incluso, dice, llegan a reformarse exteriormente, o sea, se arrepienten y aparentemente se reforman, aparentemente cambian y todo lo que nosotros queramos, ¿no? Pero nos dice aquí que lo hacen porque hay un motivo y no es el motivo verdadero. O sea, aquí ya empezamos a ver que el arrepentimiento va más allá de lo que nosotros podamos, bueno, de lo que la gente pueda ver en nosotros. Va más allá, va con cosas que solamente sabe Dios y esa persona que está en ese momento viviendo la situación. Y nos habla aquí de que se arrepienten porque temen que su mala vida les acarree sufrimientos. Están arrepentidos, pero ¿por qué? Por temor, por miedo a lo que les puede venir si no lo hacen. Y ya veremos aquí algunos casos. Dice, pero esto no es un arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan el sufrimiento antes que el pecado. Tal fue el dolor de Esaú cuando vio que había perdido su primogenitura para siempre. Recordemos el caso de Saúl, ¿no? De Esaú, perdón, que cuando vendió su primogenitura con su hermano Jacob, luego que se dio cuenta de lo que había hecho, se arrepintió y vimos lo que hizo, pero su arrepentimiento realmente no fue verdadero, porque lo que temía es todo lo que había perdido y todo lo que le iba a pasar por haber hecho ese acto. Nos continúa diciendo aquí, Balaán, aterrorizado por el ángel que estaba en su camino con la espada desnuda, reconoció su culpa por temor a perder la vida, pero no experimentó un arrepentimiento genuino por el pecado, ni cambió de propósito, ni aborrecimiento del mal. Otro ejemplo aquí es Balaán, cuando se le presenta el ángel y le habla y le dice todo lo malo que está haciendo, y él en ese momento reconoce que se ha equivocado, que ha pecado, pero ¿por qué? Porque temía por su vida, porque temía que este ángel lo matara. Mas, sin embargo, ese arrepentimiento no era verdadero, era un arrepentimiento porque él temía que iba a perder su vida y las consecuencias que esto le iba a traer, ¿no? Nos sigue diciendo aquí uno de los casos más exponentes acerca de un arrepentimiento que no es verdadero. Tenemos aquí a Judas Iscariote. Después de traicionar a su Señor, exclamó, he pecado entregando sangre inocente. Y nos dice aquí que esta confesión fue arrancada a la fuerza de su alma culpable por un tremendo sentido de condenación y una pavorosa expectación de juicio. Aquí, bueno, Judas es nuestro, como decía, ¿no?, nuestro mayor exponente acerca de ese arrepentimiento que no es genuino. ¿Qué le pasó a Judas? ¿Por qué se arrepintió? No porque hubiese tenido amor tan grande por Jesús, no porque le hubiese dolido traicionar a su Señor, al que le había dado todo. Se arrepintió porque vio que había traicionado al Hijo de Dios, porque él sabía quién era realmente Jesús. Y lo que le iba a pasar después de eso, como dice aquí, la pavorosa expectación del juicio que le iba a sobrevenir fue lo que le hizo arrancar esa expresión de arrepentimiento, pero no porque realmente estaba arrepentido por lo que había hecho. Las consecuencias que le sobrevendrán lo llenaban de terror, y nos sigue diciendo ella, ¿no? Pero no experimentó profundo quebrantamiento de corazón, ni dolor en su alma, por haber traicionado al inmaculado Hijo de Dios y negado al Santo de Israel.
O sea, su arrepentimiento fue totalmente falso en el sentido de lo que es el arrepentimiento, ¿no? Que lleva a ese profundo quebrantamiento de corazón. No, él lo hizo, ¿por qué? Porque veía las consecuencias que iba a traer el haber traicionado y el haber entregado a Jesús, pero no porque realmente estuviese dolido por lo que le había hecho al Hijo de Dios. Nos continúa diciendo aquí, cuando Faraón sufría bajo los juicios de Dios, reconocía su pecado para escapar del castigo, dice, pero volvía a desafiar al cielo tan pronto como cesaban las plagas. Todos estos lamentaban los resultados del pecado, pero no sentían tristeza por el pecado mismo. Aquí vemos otro caso de arrepentimiento superficial, digámoslo así, a Faraón, que se arrepentía cada vez que Moisés le decía las cosas y pasaba alguna plaga, pues él venía, lo volvía a llamar y se arrepentía y dejemos ir al pueblo, ¿no? Pero más sin embargo, cuando pasaba esta plaga, ya está, ya se acabó el arrepentimiento y volvía otra vez con su orgullo y volvía otra vez con sus andadas. Entonces, aquí vemos un arrepentimiento por temor. Aquí hay un ejemplo de varios en la Biblia que nos habla de ese arrepentimiento por temor, que no se lamentaban realmente porque no sentían tristeza porque hubiesen pecado, sino que se lamentaban por los resultados de ese pecado. Nos continúa diciendo, pero cuando el corazón, dice, cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de profundidad y de santidad de la sagrada ley de Dios, fundamento del gobierno en los cielos y en la tierra. Aquí ya nos comienza a dar realmente lo que es el verdadero arrepentimiento. Dice que cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, entonces se empieza a uno a dar cuenta de la profundidad del error que comete, del pecado. Porque aquí hay un componente que lo hace así, que es el Espíritu Santo, es el que nos lleva al arrepentimiento, la verdad. Porque realmente que nosotros, todo lo hace Dios en nosotros, incluso el arrepentimiento es el Espíritu Santo quien lo pone en nosotros. Claramente que nosotros lo que tenemos que hacer es rendir esa voluntad. Entonces es cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y nos induce a ese arrepentimiento verdadero. La luz, dice, verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, dice, ilumina las cámaras secretas del ser y se manifiestan las ocultas cosas de las tinieblas. En ese momento, cuando realmente nosotros cedemos a esa influencia del Espíritu Santo, Él va poniendo ese arrepentimiento y nos va mostrando hasta lo más profundo de nuestro pecado, nos va mostrando cada una de aquellas cosas malas que tenemos dentro de nuestro ser y nos va señalando realmente lo odioso que es ese pecado ante los ojos de Dios. Y es como vamos nosotros sintiendo ese profundo arrepentimiento. La convicción, dice, se posesiona de la mente y el corazón. Entonces, dice, el pecador tiene conciencia de la justicia de Jehová y siente terror de aparecer en su iniquidad e impureza delante del escudriñador de los corazones. Lo que venimos diciendo, ¿no? Es entonces cuando nosotros nos damos cuenta realmente lo terrible que es el pecado delante de los ojos de Dios. Ve el amor de Dios, dice, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza. Ansía ser limpiado y restituido a la comunión con el cielo. Y entonces se va produciendo ese cambio en nosotros. Cuando vemos que el Espíritu Santo nos va influenciando y nos vamos dando cuenta de nuestra verdadera condición, es como entonces el amor de Dios llena nuestros corazones y nosotros empezamos a amarlo de esa manera, como Él quiere que le amemos. Entonces empezamos a ver nosotros la verdadera belleza de la santidad y el gozo de la pureza. O sea, entonces
nuestro carácter comienza a cambiar y ansiamos que Dios nos limpie y ansiamos ser mejores cada día y ansiamos esa comunión con el cielo. El arrepentimiento, dice verdadero, induce al hombre a reconocer su propia maldad, sin engaño ni hipocresía, dice, como el pobre publicano que no osaba ni aún alzar los ojos al cielo, exclamará: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Y los que reconozcan, dice así, su iniquidad serán justificados, porque el Señor Jesús presentará su sangre en favor del alma arrepentida. Entonces, como dice aquí, es cuando nosotros empezamos a entender la verdadera naturaleza del arrepentimiento, la que nos induce a reconocer nuestra propia maldad, sin engaño, dice, ni hipocresía, por el único motivo que es el amor que le tenemos a Dios, o el amor que el Espíritu Santo nos está infundiendo en nosotros, y esa necesidad de ser cada vez más fieles y cada vez más puros ante los ojos de Dios. Realmente que Dios tiene mucha paciencia con nosotros, porque a pesar de que muchas veces tenemos el conocimiento de muchas cosas, mas sin embargo ponerlas en práctica es la parte más difícil. Pero ahí está el Señor, ahí está su Espíritu Santo, constantemente llamándonos a eso, a ese arrepentimiento verdadero que deberíamos sentir siempre. Y dice que es cuando nosotros realmente nos arrepentimos de esa manera, la que estamos explicando aquí, es cuando el Señor Jesús presenta en favor de nosotros su sangre, de esta alma arrepentida. De otra manera realmente que no lo puede hacer. Entonces nosotros hagamos memoria de cuántas veces nos hemos arrepentido de la manera que no es debida, de cuántas veces nuestro arrepentimiento ha sido profundo realmente, cuántas veces nuestro arrepentimiento ha sido verdadero, cuántas veces realmente, ya sea en iglesia, ya sea en casa, ya sea a donde sea que se eleve una oración por arrepentimiento, esas oraciones suben realmente al trono de Dios y Jesús presenta su sangre a favor de esas oraciones. Bueno, cada quien la sabrá, ¿no? Pero que tengamos conciencia de esto, que solamente con ese arrepentimiento verdadero es como Jesús puede redimirnos y puede presentar su sangre y puede perdonarnos. El corazón humilde y quebrantado, dice, enternecido por el arrepentimiento genuino, apreciará algo del amor de Dios y del costo del Calvario. Imaginemos lo que dice aquí. Cuando el corazón realmente es humilde y se quebranta, y por ese arrepentimiento genuino, ese arrepentimiento verdadero que estamos hablando, es entonces, dice, cuando apreciaremos algo, y mira que dice aquí, algo del amor de Dios y del costo del Calvario. No nos dice todo, porque realmente nuestras mentes aún no están preparadas para entender la profundidad de ese amor de Dios y de lo que costó el Calvario. Si realmente nosotros, aunque sea algo que entendamos acerca de esto, creo que nuestras vidas cada día tendrían que ser distintas, cada día tendríamos que ser un poco mejor ante los ojos de Dios. Pero Dios sabe que no es de nuestra capacidad, Dios sabe que somos humanos y que aún estamos en esta tierra y no podemos llegar a comprender ese gran amor y lo que costó nuestra salvación. Por eso es que cada vez que nos arrepentimos de verdad, vamos entendiendo algo de ese amor, nos dice aquí. Y nos continúa la lectura diciendo: y como el Hijo se confiesa a un Padre amoroso, dice, así presentará el que esté verdaderamente arrepentido todos sus pecados delante de Dios. Y está escrito, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Aquí nos termina diciendo que cuando este arrepentimiento es verdadero, cuando realmente vamos al Padre
y nos confesamos y le mostramos nuestro quebrantamiento de corazón, es cuando somos presentados delante de Dios, como lo decíamos antes, dignos, porque la sangre de Cristo nos está cubriendo. Y si confesamos, dice, nuestros pecados, entonces Dios es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que con este versículo en mente vamos a acabar esta matutina, no sin antes diciendo que ojalá que Dios nos ayude cada día para que el arrepentimiento que tengamos por cada una de las cosas malas que hacemos, porque lamentablemente aún somos pecadores y seguimos pecando, pues sea un arrepentimiento verdadero, sea un arrepentimiento que nazca de nuestro corazón y de nuestro amor a Dios. Pensemos que cuando nosotros amamos verdaderamente a una persona y por alguna razón le hacemos daño o le fallamos o lo que sea que daña el corazón de esta persona, pues si la amamos realmente sentimos dolor por haber causado ese daño, realmente que nos conmueve y lloramos con ellos, con esta persona que hemos dañado. Entonces, así deberíamos, de esa misma manera, deberíamos de hacerlo con Dios, que es el que nos ama más que nada en esta vida y es el que deberíamos de amar tanto. Entonces, hagamos una reflexión en este sentido. Si nosotros sufrimos cuando dañamos a una persona que realmente amamos, pensemos lo que hacemos realmente cuando le fallamos a Dios. Deberíamos de sentir ese dolor aún más profundo por esos pecados que constantemente cometemos con Él. Así que Dios nos ayude para que el verdadero arrepentimiento pueda estar día a día en nuestra vida y que en lugar de estarnos arrepintiendo tanto, pues tratemos de fallar menos, y eso es lo que obra el verdadero arrepentimiento, a ese cambio que necesitamos hacer en nuestras vidas. Dios nos bendiga y nos ayude a seguir adelante. Que tengáis todos un feliz resto del día y que Dios nos acompañe donde quiera que vayamos.